Dios les bendiga a mis hermanos jóvenes invitados a este programa especial de la Iglesia Apostólica para toda la juventud. Este espacio que se abre por gracia de Dios, por misericordia de Dios, para que la juventud de este tiempo tenga una riqueza que le permita construir su vida de tal forma que pueda hacerle frente a los retos de la vida. Así que les doy la bienvenida a todos ustedes, es un honor estar acá. Y esperamos que usted de este instante se disponga allí desde su casa a estar delante de la presencia de Dios. Recuerde estar en la actitud de aquella persona que en su necesidad de Dios acude a Él para que Dios dé respuestas a las necesidades. Voy a invitarle allí donde está a que iniciemos este espacio cúltico como se debe, con una oración. Les invito a estar en pie para que juntos nos presentemos delante de Dios y que sea Él hablándonos a través de esta jornada. Soberano Dios, te damos gracias en esta oportunidad que tú nos brindas, en este momento que nos permites tener para reflexionar. Tú conoces profundamente nuestras necesidades. Por eso te pedimos que por favor hoy a través de tu palabra nos hables, nos permitas entender el territorio de vida al que nos quieres llevar. Ayúdanos, Señor, a no vivir de cualquier manera, sino que podamos enriquecernos con todos los elementos que tú nos das a través de espacios como estos. Tus manos entregamos a todos nuestros jóvenes, a todas las personas que en este momento están reunidas en las diferentes partes del mundo, en donde como pueblo tuyo nos congregamos en esta jornada espiritual. En nombre de Jesús, ponemos este momento, este tiempo y nuestras vidas para que tú nos dirijas. Amén y amén. Amén. Muy bien, hermanos míos, voy a invitarles a que allí de pie abramos nuestras Biblias. Vamos a leer la palabra de Dios y por eso los invito a que se ubiquen en el primer libro de Samuel, en el capítulo número 3. Abra su Biblia, compártala allí. Puede leerla usted allí en voz alta en su hogar, con las personas con las que usted está. Si está acompañado, puede alternar la lectura con la persona que le acompaña. Y vamos a leer en el primer libro de Samuel, en el capítulo 3. Dice, Jehová llama a Samuel. Verso 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere, le retiñirán ambos oídos. Aquel día
yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de su casa a Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: Hijo mío, Samuel. Y él le respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego, no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada si me la encubrieres. Si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por palabra de Jehová. Amén. Muy bien, mis hermanos y amigos, frente a esta lectura que hemos realizado, les invito a que en este momento se disponga a entonar las alabanzas a nuestro buen Dios. Aproveche este momento, conéctese en el espíritu de las alabanzas, no permita que nada le distraiga y disfrute de este ambiente espiritual que está puesto de parte de Dios para cambiar nuestra vida. Pueden saludarse. Cantándote, Señor, estoy aquí, exaltándote, Jesús, proclamando tu nombre. Alzando mis manos, rindiéndome ante ti, mi gran y único Señor. Exaltándote, Jesús, proclamando tu nombre, levantando a ti mi voz y alzando mis manos,
lo que yo soy, todo lo que hay en mí, toda mi fuerza y vigor, mi futuro Señor. Todo lo quiero perder, todo lo quiero entregar, a fin de conocerte a ti, por conocerte mi Jesús, a ti, por conocerte, conocerte mi Jesús, a ti. Todo lo que yo soy, todo lo que hay en mí, toda mi fuerza y vigor, mi futuro Señor. Todo lo quiero perder, todo lo quiero entregar, a fin de conocerte a ti, por conocerte mi Jesús, 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 a ti, conocerte mi Jesús, a ti. Dios les bendiga. Qué gusto estar en esta noche en nuestro programa de jóvenes y especialmente en nuestro culto misionero. Bueno, esta es la jornada misionera este fin de semana de la iglesia y le doy gracias a Dios por esta oportunidad que me ha dado de estar con ustedes en esta noche. Doy gracias a Dios por la Comisión Nacional de Jóvenes porque han hecho un trabajo maravilloso. Ya casi un año en esta circunstancia particular, pero Dios nos ha bendecido. Recuerdo ese primer momento cuando iniciamos el programa de jóvenes, que fue una de las primeras reuniones que se hizo,
Y bueno, aquí vamos, gloria a Dios por la gracia del Señor. Gracias a Dios por todos ustedes jóvenes y todos los hermanos que nos acompañan en este programa especial. Gloria a Dios. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos bendiga, que nos oriente, que nos ayude grandemente como hasta el momento en el transcurso de nuestro culto. Gracias a Dios por las alabanzas que hemos cantado. Qué alegría podernos encontrar muchos hermanos en Colombia y en el mundo para glorificar a Dios a través de esta alabanza. Vamos a pedir a Dios la dirección. Buen Dios y Padre eterno, te doy muchas gracias en este momento por la oportunidad tan grandiosa que me has concedido de venir para estar con mis hermanos en el programa misionero de jóvenes. Gracias, Señor, por esta gracia de poder predicar tu palabra, de poder desarrollar un tema que estoy seguro que nos va a beneficiar no solamente a los jóvenes, sino a toda la iglesia, oh Dios. Hoy sabemos que todo esto ha sido por tu voluntad, llegar nosotros hasta el día de hoy para desarrollar todos estos programas, Señor, y pedimos tu dirección en este momento para que la enseñanza, Señor, pueda llegar a cada uno de nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, gracias a Dios. Tomen asiento, por favor. Es siempre motivo de gozo poder decir estar en un programa de jóvenes. Como pastor de la iglesia soy testigo de toda la tarea que ha desarrollado la Comisión Nacional, como les decía, los líderes regionales, los líderes distritales y las congregaciones todas se han esforzado para poder acercar a los jóvenes, cada lugar, en cada congregación, en cada particularidad. Dios ha venido manifestando su gloria, ha venido manifestando su poder. Y hoy que estamos entonces en nuestro culto misionero, quiero tomar como referencia un suceso bíblico muy importante, el suceso bíblico Samuel. Bueno, en la versión Reina Valera de la Biblia habla de el joven Samuel. En otra versión de la Biblia habla de el niño Samuel, pero generalmente tomamos esta versión, el joven Samuel, el joven que ministraba en presencia de Jehová. De hecho, era una persona de muy escasa edad, pero afortunadamente Dios nos habla mucho a través de él. Y son muchas cosas, pero hoy quiero presentarle a ustedes precisamente esta idea de un suceso llamado Samuel. Dice la Biblia en el primer libro de Samuel, en el capítulo 3, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Hermanos, podemos decir que Samuel es una persona en la que muchas personas hicieron una inversión, empezando por la condición de Ana, la madre de Samuel. En primer lugar, cuando lo pide a Dios, y Dios le concede esa gran bendición de poder tener a su hijo. Posteriormente, cuando lo lleva al templo, dice la Biblia que llevó unos presentes con él para llevarlo al templo, para presentarlo ante el sacerdote. Pero después dice la Biblia que cada año, es decir, periódicamente, esta mujer iba al templo a visitarlo y llevaba una túnica, fíjense, le llevaba provisión, le llevaba elementos para ayudar en su manutención. Es decir, había una inversión. Lógicamente, todo el tiempo que el muchacho se preparó desde niño en el templo fue una inversión. Y se parece mucho entonces a lo que en la iglesia ha estado sucediendo con todos nuestros jóvenes, partiendo desde nosotros mismos.
los que fuimos formados en la iglesia. Nosotros somos hijos de la iglesia y en lo personal le doy gracias a Dios porque Dios hizo un trabajo maravilloso desde la condición de mi familia, colocándome en la iglesia y haciendo una gran inversión en mi vida. Es lo mismo que está sucediendo hoy con ustedes, estimados jóvenes, y los adolescentes y las personas que están siguiendo este programa. Yo le doy gracias a Dios porque hoy se confirma entonces en cada uno esa condición de la inversión que Dios hace para sacar adelante una vida. Y la meta entonces es que nuestros jóvenes sean también misioneros, que todo ese recurso que están recibiendo y que van a seguir recibiendo lo puedan concretar compartiendo a otras personas. Vamos a mirar entonces algunos aspectos importantes que el relato nos plantea y que puede servir y que son importantes para aplicarlo a nuestra vida en esta noche. Lo primero es que, no obstante que le tocó vivir en medio de una generación perversa, dice la Biblia, en una generación de malos procederes. Miremos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 2, el versículo 22. Dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, y aquí va esta parte de los malos procederes, digamos la generación que a Samuel le tocó no fue una generación fácil. Dice, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Lo leo para que entendamos que ese era el entorno que rodeaba al joven Samuel. Lo rodeaba un entorno de perversión, de malos procederes. Entonces le tocó vivir en una generación de malos procederes. Pero Samuel muy gallardamente optó por seguir y vivir en el lugar sagrado, ese lugar que sus padres le habían dado esa provisión. Una de las cosas que yo suelo decirle a la iglesia es que nosotros como padres tenemos una gran responsabilidad de darles una buena iglesia a nuestros hijos. Y en eso estamos trabajando, en eso Dios nos está perfeccionando. Samuel fue fiel al lugar donde Dios lo colocó a través de esa disposición de Ana. Qué interesante eso. Por eso fue a partir de tocar, de ver, de estar rodeado de los elementos sagrados, de estar rodeado de los utensilios sagrados del templo, de estar guiado por una persona como Elí, el sacerdote de Dios, recibiendo una crianza, unas enseñanzas. Fue todo eso lo que le fue dando esa condición de profeta, como más adelante la Biblia lo menciona. Pienso que el programa misionero para los jóvenes de hoy y los jóvenes de siempre, empieza allí. Empieza en poder elegir un buen lugar, dónde estar, con quién estar, una buena crianza. Es lo que siempre como líderes estamos pensando, cómo generar condiciones para que nuestros muchachos tengan una buena crianza, se rodeen bien, tengan un buen entorno especial, espiritual, porque en eso radica de que se esté formando una persona para el servicio a Dios. Hoy que estamos hablando de la obra misionera, del programa misionero, es muy importante entonces que hayan bases fundamentales en la vida de todos nuestros muchachos. Así que, hermanos, la Biblia habla de un joven, el joven Samuel.
Por cierto, un muchacho destinado desde un comienzo entonces a estos menesteres de la obra de Dios. Es posible que algunos de ustedes digan, pero yo no tuve esa oportunidad. Yo no tuve la oportunidad de Samuel. A mí no me pueden exigir porque yo no fui llevado desde siempre al templo. Conmigo no han tenido esa crianza, esa disposición. Pues permítame decirle que de todas maneras usted está aquí por la misericordia de Dios. Usted tiene hoy la oportunidad entonces de darle honra y gloria a Dios porque también está siendo formado. ¿Cuánto tiempo lleva? Bueno, es posible que lleve poco tiempo, pero Dios lo ha estado formando a usted. Entonces fue en esa condición de muchacho, cuando escuchó una voz que en principio le fue familiar. Y en esto quiero hacer una referencia especial a la tarea de crianza y educación que la Iglesia tiene. Es importante entonces entender, estimados jóvenes y todos nuestros hermanos, que la voz que oyó Samuel, que era la voz de Dios, en principio fue una voz muy familiar, la voz de hombre, la voz de Elí. Quiere decir que Dios le habló a través de la voz de la persona que era su tutor, que era su mentor, que era quien estaba cerca de él, rodeándolo en todo ese tiempo. Eso quiere decir una crianza, hay un orden de vida que se debe ir desarrollando para facilitar que la voz de Dios sea escuchada. Si Samuel hubiese estado con Ana, su madre, si hubiese estado en el entorno familiar, muy posiblemente él hubiese escuchado una voz de mujer. Quiere decir que entonces Dios le habría hablado en voz de mujer. Pero fue la voz de un hombre, la voz de Elí, repito, porque ese era su ambiente, ese era su entorno. Qué importante es entonces que nuestros muchachos que se están formando para ser siervos de Dios, para ser líderes. De hecho, aquí tenemos muchos jóvenes, tenemos pastores que son jóvenes y que han sido formados en el interior de la iglesia, precisamente porque de alguna manera la iglesia, como les decía al comienzo, ha hecho una inversión también en ellos, ha venido trabajando a través de campamentos, a través de seminarios. Han sido muchos los programas que se han establecido. Por ejemplo, en este tiempo, todos los temas que se han visto en este año y en este último trayecto de la enseñanza, recordemos, la cátedra de Jesús. Estamos aprendiendo a Jesús. Estamos aprendiendo de ese ser tan maravilloso y especial, porque cada programa que la iglesia enseña, que la iglesia plantea, es producto del análisis, de la oración, tiene mucho que ver con el orden que Dios quiere darle a su obra en este tiempo. Entonces, definitivamente, la voz que escucha Samuel es una voz familiar, es una voz cercana. Insisto en la idea, y este es un compromiso para nosotros como padres, como iglesia, rodearlos bien, protegerlos, cuidarlos, enseñarles, porque finalmente esa será la voz que de parte de Dios ellos van a escuchar para el servicio de su obra. Así que, hermanos, es importante el llamado de Dios. El llamado de Dios es otro aspecto que encontramos en el relato. Una vez, 2 veces, 3 veces. Bueno, en la Biblia esta idea de 2, 3 veces es cualquier cantidad de veces. A la verdad, Dios siempre estuvo llamando a Samuel y llegó un momento en que ya por su grado de conciencia que había despertado, entonces se le clarifica la visión y ese llamado que Dios le hace. Gloria al Señor. Entendemos entonces que
en ese momento Israel carecía de un líder, dice la Biblia en el versículo 1 del capítulo 3 del primer libro de Samuel, dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquel tiempo, en aquellos días. No había visión con frecuencia. No había alguien en el pueblo que pudiera escuchar la voz de Dios. Y entonces Dios tiene que recurrir. De hecho, cuando digo tiene que, es una forma de decir, recurre a la persona que muy calladamente, digámoslo así, había estado siendo formada para el servicio de su obra. Y qué mejor que Samuel, que posteriormente fue el profeta de Dios. Dice en el versículo 20, dice en el mismo capítulo 3, versículo 20, y todo Israel desde Dan hasta Beerseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Fíjense, vinieron los años, el joven se fortaleció, creció en todos los aspectos y fue el gran profeta que el pueblo necesitaba. ¿Cómo empieza la vida de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, a crecer desde esa crianza, desde esa particularidad de crianza? Y entonces Dios lo empieza a formar para ser su profeta. Se necesita entonces, y este es otro aspecto que nos da el relato, que alguien experto, o mejor con experiencia en lo de Dios, asuma la postura del misionero. Es increíble, pero en medio de la decadencia de Elí, dice que ya sus ojos se oscurecían por su edad. De hecho, él había perdido la eficacia de su ministerio. Sin embargo, Elí fue ese misionero que generó las condiciones para que Samuel creyera y obedeciera a Dios. Entonces, él lo guía y entonces dice que lo llevó a responder finalmente el llamado de Dios. Se puede decir que por fin aparece un oído dócil a la palabra que se está dando. Por fin un hombre puede atender al llamado que Dios le quiere hacer, pero es el mismo Elí entonces el que insta a Samuel a creer en Dios. Es necesario, cada uno de nosotros, los que hoy somos predicadores del Evangelio, lógicamente Dios ha colocado alrededor nuestro personas que nos guíen, que nos bendigan en esa parte, que nos orienten, como lo fue Elí para Samuel. Dice la Biblia precisamente, volviendo en el capítulo 3, dice que después de escuchar esa voz que de momento no se entendía muy bien, dice el versículo 7, Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Entonces Jehová llamó la tercera vez, se levantó él y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me ha llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Aquí está la clave de lo que les quiero decir. Allí en ese momento, Elí se convierte en el misionero que orienta la vida del muchacho para que oiga la voz de Dios y crea en él. Gloria al Señor. Se podría decir que desde un comienzo vino Ana primeramente. Dios la guió para que este niño fuera colocado en un lugar seguro. Y posteriormente, a través de Elí, ya Dios, digámoslo así, lo lanzó en su condición de sacerdote, profeta, para que le sirviera. Es bueno entonces hacer un breve repaso. Yo los invito a todos ustedes jóvenes especialmente a pensar brevemente en esa persona o en esas personas que Dios ha colocado delante de ustedes
para que hoy estén en la iglesia. Y me gustaría que hicieran un ejercicio y esta semana escribieran por allí en su libreta de anotaciones a esa persona, ese nombre de esa persona, y le dieran gracias a Dios, porque posiblemente aún esa persona está orando por ustedes, los está formando, los está trabajando, los está perfeccionando, para que no solamente sean cristianos, miembros de la iglesia, sino que también puedan ser misioneros y misioneras que prediquen el mensaje de la palabra de Dios. Podemos entonces dar fe hoy que nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes están bien cuidados, están muy bien cuidados por la iglesia. Como les decía, cada seminario, cada campamento, cada actividad, aún en este tiempo de la virtualidad, siempre hemos buscado la manera de tenerlos reunidos. Hicimos esa tarea de las devocionales para fortalecer esa parte en los jóvenes, la parte de la oración. Gracias a Dios por esa buena inversión que Dios ha hecho en ustedes, muchachos. Y de alguna manera les estoy diciendo en nombre de la iglesia en esta noche que ustedes están preparados, ustedes están capacitados, ustedes están llamados por Dios a dar testimonio de su palabra, a compartir este mensaje. Y hoy en día pues se da la oportunidad a través de todas estos medios y métodos tecnológicos. Qué interesante, ¿no? Y ustedes en eso son expertos, ustedes en eso son muy capaces. Así que los insto a seguir haciendo la tarea, así como invitaron para este culto, así como van a invitar para la siguiente actividad espiritual. Bueno, esa es la labor permanente, esa es la insistencia, esa es la tarea misionera. Otro aspecto para identificar en el texto y que es muy importante, estimados jóvenes, es que como a Samuel le sucedió en su momento, es posible que a ustedes también les suceda. Y es que así es. Y es el aspecto del temor, el aspecto de los miedos. Porque en esta noche yo les estoy diciendo que ustedes deben seguir siendo misioneros. Pero muchos de ustedes se preguntarán, ¿y cómo lo hago? Si tengo miedo, tengo temores, no me siento seguro. O puede decir alguien, yo no soy bautizado todavía, apenas estoy llegando a la iglesia. Bueno, esas mismas dificultades las tuvo que pasar Samuel. Veamos en el mismo capítulo 3, en el versículo 15 en adelante dice: y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Fíjense, ya Dios le había dado el mensaje. Él tenía que predicarlo, él tenía que decirlo, como nos puede pasar a nosotros en este tiempo. Ya tenemos el mensaje, ya tenemos la palabra, ya tenemos la orientación de Dios, pero hay temores. Entonces dice, llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío Samuel, y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Vemos cómo, hermanos, esa palabra que Dios le había dado a Samuel, ese era su año rural, empezar a profetizar y empezar a hablarle a Elí y a su familia. Lógicamente daba miedo, porque era hablarle a su cuidador, a su mentor, a su guía. Pero desafortunadamente, como lo vemos en los textos anteriores, Elí y su familia habían perdido todo contacto con la realidad, se habían alejado de Dios, y el ministerio profético de Samuel debería empezar desde esa casa, desde esa familia, en ese momento, pero él temía hacerlo.
Por eso hago la claridad. Esos temores están allí todo el tiempo, pero qué bueno que Dios nos da esa oportunidad de salir adelante y decir, usted lo puede hacer, usted es capaz de hacerlo, usted está llamado por Dios a hacer esa tarea, esa labor misionera. Entonces, dice que después de las palabras de Elí, Samuel así lo hizo. Samuel habló, Samuel predicó, dice en el versículo 18, y Samuel se lo manifestó todo. Gloria a Dios. Estamos llamados a dar todo el mensaje del evangelio, de la gracia de Dios, a muchos jóvenes, a muchas personas que también están confundidas. Dice que se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Bueno, podemos decir que Samuel fue exitoso en su tarea misionera, porque encontró a un Elí receptor. De hecho, Elí era consciente de su situación, era consciente de su dificultad que estaba pasando, y él sabía por el conocimiento que tenía como sacerdote, que si no se daban las cosas, que si había problema en él y su familia, su ministerio sacerdotal llegaría a su fin, como en efecto se dio. Pero era importante darle el mensaje y de alguna manera, repito, Samuel fue exitoso en esa oportunidad porque habló la palabra y la persona recibió el mensaje que Dios quiso decirle. Estimados jóvenes, después de haber pasado este proceso salvador en la iglesia, este proceso de tanto tiempo, de tantos años, Dios nos hace el llamado. Y finalmente quiero tomar un texto en el Nuevo Testamento cuyo protagonista también es un joven, es el joven Timoteo. En la primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 12, el apóstol Pablo, como guía espiritual, le da unas recomendaciones muy valiosas al joven Timoteo, como en su momento las tuvo también Samuel, y como en este momento cada uno de ustedes está recibiendo de parte de Dios a través del programa de la iglesia. Voy a leer primera carta a Timoteo en el capítulo 4, en el versículo 12 hasta el final. Dice así la palabra de Dios. Espero que ustedes, si tienen sus Biblias, también puedan encontrar esta lectura, que es muy bonita, por cierto. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y finalmente dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pasando este proceso interesante, estimados jóvenes, este proceso de salvación en la iglesia, el llamado de Dios está vigente. Es el llamado que Dios nos hace hoy, le hace a cada uno de ustedes, a dar testimonio de su palabra. Porque como le dice Pablo a Timoteo, también declarándole la voz de Dios en su momento al joven, ten cuidado de ti mismo, de la doctrina, persiste en ello, porque haciendo estas cosas te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Eso qué es? Ese es programa misionero, ese es tema misionero. Él también le dice en otro de los apartes a Timoteo,
lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto también encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y pudiéramos decir, y estos a otros, y a otros, y a cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Así que les dejo este llamado especial, el llamado especial pasando desde una formación espiritual que hemos tenido en la iglesia, estimados jóvenes, y hoy ustedes son llamados de parte de Dios a través de su palabra a dar testimonio predicando el evangelio de la salvación. Los invito a orar. Pueden colocarse en pie, oremos. Soberano Dios y Padre eterno, de esta noche te damos gracias, Señor, por nuestra jornada misionera de jóvenes. Gracias, Señor, por lo que he podido presentar a través de tu palabra, especialmente, Señor, en esta formación y capacitación y protección que la Iglesia y las familias cristianas han venido dando a cada uno de nuestros jóvenes, oh Dios. Gracias, Señor, porque hoy tu palabra entonces nos insta a cada uno a dar testimonio, a vencer los temores, oh Dios, a empezar a desarrollar esta tarea de una manera clara y especial. Creo que llegó el momento entonces de actuar, Dios mío, después de nuestra preparación, después, Señor, de toda esa inversión que se ha hecho, llegó el momento, oh Dios, de dar testimonio de tu palabra. Te pido por cada uno de nuestros jóvenes, Señor, de la iglesia, y por todos aquellos que se van vinculando, Dios mío. Esperamos, Señor, en muy poco tiempo ver a muchos de ellos, Señor, sirviendo directamente en algún ministerio de la palabra en la iglesia. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bien, qué alegría poder estar en esta maravillosa jornada misionera con los jóvenes. Muchas gracias por la invitación y esperamos que el Señor siga dirigiendo y orientando la vida de todos ustedes para bien. Dios les bendiga. En un mundo a la deriva sin control, en medio de una sociedad sin rumbo y dirección, mas siempre habrá esperanza y un futuro siempre habrá, si en nuestro Dios confiamos y en su iglesia hallamos paz. Y es su iglesia que me guía y me consuela y si hay dolor, ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. En su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Bueno es entender lo que la iglesia puede hacer cuando a través de ella Dios nos muestra su poder. Y es tiempo de que todos seamos focos de su amor para ser en nuestro mundo parte de la solución. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita
hacer su voluntad, y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Paz es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad, y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación.